La introducción está hecha. Quiero anunciar un par de cositas aquí previo a la exposición. Vamos a centrarnos evidentemente en la parte de intoxicación por paracetamol. Vamos a tener un tema de discusión por ahí interesante, pero para poder hacer la charla un poquito más enriquecedora, les presento la agenda de lo que vamos a tratar el tema de hoy. Queríamos poder dar un approach, un abordaje un poquito más conciso, no solo para el paracetamol, sino hacerlo también didáctico y aprovechable, como recalco, de cómo debería ser un enfrentamiento general ante el paciente que presenta una intoxicación, pero una intoxicación indiferenciada. ¿Qué deberíamos tener en cuanto a actitud diagnóstica? ¿Qué deberíamos tener en cuanto a accionar médico, en cuanto a accionar de enfermería? Y un abordaje de tratamiento general en aquellos pacientes que muchas veces nos van a llegar al SEM y que cuando por fortuna tengamos la oportunidad de saber el tóxico al cual el paciente se expuso, vamos a poder tener un poco más claras las metas o el manejo o los antídotos posibles con ese paciente, pero contemplemos que muchas veces lo caóticamente hermoso de un servicio de emergencias es que debemos estar preparados para lo inesperado, ¿verdad? En este caso, quisimos aprovechar también la noche de hoy para poder dar unas pautas generales de cómo debería ser esa aproximación a ese paciente para ya luego finalmente centrarnos en el tema de hoy del paracetamol. Vamos a tocar en ese tema o en ese apartado en particular las generalidades respecto al paracetamol en cuanto a su mecanismo de acción, factores de riesgo, farmacocinética, posología, cuál es el cuadro clínico del paciente que vamos a enfrentar, cuáles son las herramientas diagnósticas con las que contamos, en qué cosas debemos pensar que pueden hacernos mímica de estos cuadros y finalmente un tratamiento que sugiere la literatura y lo vamos a acompañar con un caso clínico con perlas y conclusiones. Los dejo un momentito con la licenciada Chavarri. Sí, buenas noches. Para iniciar a hablar del caso clínico, digamos que en un día normal en el servicio de emergencias ingresó un paciente, un masculino de 23 años, fue traído por sus padres, quienes indican que el mismo ha cursado con reaparición de síntomas de ansiedad y depresión, que el mismo ya padece de lo mismo, pero no tiene un tratamiento de uso habitual. Este paciente no es alérgico a ningún medicamento, ni a ningún alimento, niega antecedentes quirúrgicos, indica que no consume ningún tipo de sustancias psicoactivas en este momento, pero que anteriormente sí consumía cannabis y tabaco durante los fines de semana y lo suspendió hace un año. Su motivo de consulta es básicamente un dolor abdominal focalizado al hipocondrio derecho, asociado a émesis en repetidas ocasiones, que tienen al menos 18 horas de evolución al momento de esta valoración. Sus signos vitales, como pueden ver, están estables, su presión 115/70, 85 de frecuencia cardíaca, 18 respiraciones por minuto, temperatura adecuada saturación aire ambiente y tiene un peso de 80 kilos. Al examen físico, este paciente tiene mucosas pálidas, deshidratación leve a moderada en mucosa oral, dolor a la palpación, como antes dije, en hipocondrio derecho localizado. Al indagar un poco más, indica que está muy afligido porque su novia lo dejó y sus padres que lo acompañan indican que hace años atrás tuvo un intento de autoeliminación. Este caso lo vamos a retomar más tarde, casi que al final de la presentación. Para iniciar con lo que es el tema de intoxicación, vamos a definir el término para poder comprender bien el tema. La intoxicación aguda es el síndrome clínico secundario a la introducción brusca de un tóxico en el organismo, sea accidental o intencionalmente, que genera un resultado de estimulación, excitación o deficiencia fisiológica de los mecanismos y sistemas biológicos normales que generan la homeostasis del organismo. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta o qué debemos pensar o considerar a la hora de enfrentarnos como clínicos, tanto en el ámbito de enfermería como en el ámbito médico, en un paciente que tiene potencialmente una sospecha de intoxicación? Aquí es importante entender que el control de este paciente que presenta una intoxicación aguda debe, en un punto de vista académico, centrarse en 6 fases secuenciales. Debe haber medidas de emergencia, las cuales vamos a explicar. Vamos a hacer una evaluación rápida del diagnóstico general del paciente.
vamos a tener en mente tratamientos generales, no importa cuál es el tipo de intoxicación necesariamente al que nos estemos enfrentando. Debemos tener en el contexto, una vez estabilizada la situación, consideraciones hacia un tratamiento específico y dirigido. Debe haber un periodo de observación que va a ser razonable en cada uno de los abordajes que vamos teniendo con respecto al tóxico potencial o tóxicos potenciales. Esto va enfocado en un tratamiento y controles de mantenimiento, y deben haber, muy importante, esto lo vamos a tocar más adelante, medidas correctivas. Y por esto quiero referirme a la parte de acompañamiento psiquiátrico y social de este paciente que estamos potencialmente atendiendo en este ejemplo de cuadro clínico. Okay. ¿A qué me refiero con las medidas de emergencia? Pues la charla básicamente, y como digo en esta parte, no está centrada en un tóxico específico, como más adelante vamos a tocar en el tópico que es acetaminofén. La idea es dar una pauta general. Recordemos que siempre en esto, los signos vitales, por algo se llaman signos vitales. Es importante ver cómo están las variables y los parámetros hemodinámicos del paciente. Vamos a ver cómo está esa vía aérea de ese paciente, si está permeable, si no está permeable, si el tóxico potencialmente, o tóxicos que puede haber sido, digamos, expuesto el paciente, están generando algún grado de estrés respiratorio, ¿no? Debemos ir contemplando si este grado de estrés respiratorio tiene una medida de corrección, desde algo tan simple como puede ser la aplicación de oxígeno por masocánula, hasta considerar proteger la vía aérea de este paciente y generar una canalización de un acceso de vía aérea ya más seguro, como puede ser la intubación endotraqueal. Debemos mantener parámetros circulatorios, tomar en cuenta los signos de inestabilidad desde el punto de vista hemodinámico del paciente y en función del tóxico potencial que estemos pensando. Pero, como digo, si no tenemos claro el tóxico, debemos dirigirnos por lo que todos conocemos, que es el ABC, la secuencia inicial, y centrado en la parte de lo que nos ofrece nuestro paciente en ese momento que lo estamos abordando desde el punto de vista de variables vitales. Ahora viene lo que es la evaluación del diagnóstico general. En este vamos a hablar sobre la historia clínica, desde que el paciente llega. Entonces, de ser posible, es muy importante interrogar al paciente. Si no es posible, porque el paciente llegó inconsciente, a sus familiares, acompañantes, si fue traído al servicio por un paramédico, al paramédico, que nos den información sobre pistas que se pudieron haber encontrado en la escena, tales como frascos, blisters, sustratos del paciente. Es muy importante saber el nombre del tóxico y la cantidad que él ingirió, el tiempo transcurrido probable después de la administración del mismo, la vía de entrada del tóxico al organismo y, si se pudiera, una historia previa de valoración por psiquiatría o intentos de autoeliminación. Esto va a ser muy importante porque nos podríamos orientar en que está pasando algún problema depresivo. En este caso, él es ansioso y depresivo. Entonces, sí es importante. Okay. Vamos a profundizar una parte, digamos, importante en la exploración física. Ya retomé un poquito ahí lo que es la secuencia del ABC, por esto me refiero a la parte de los signos vitales. Lo reitero, son vitales por esta razón y nunca debemos generar un abordaje de un paciente que no tenga como base de la casita que estamos construyendo este apartado. Valoremos, como reitero, la parte del estado de conciencia inicialmente. Valoremos cuál es el estado de Glasgow de este paciente y no solamente lo valoraremos en el abordaje inicial, sino recordemos hacer una valoración secundaria, terciaria, cuarta o quinta. Debemos estar monitorizando constantemente la evolución potencial de este paciente, no solamente en la intoxicación, sino en cualquier tipo de abordaje clínico que estemos dando a un paciente, pero en especial en este apartado cobra relevancia porque en algún momento nos va a cambiar el abordaje que vamos a tener con el paciente. Esto debe ir acompañado junto con los otros signos clínicos, como lo van a hacer una glucosa. Todos los servicios en los cuales estamos laborando tienen lo más básico, que es el glucómetro por micrométodo. Tenemos también lo que es la parte de la valoración de la oximetría de pulso. Tenemos lo que es la monitorización de la frecuencia cardíaca. Es importante que muchas veces, por ejemplo, los organofosforados, las colinesterasas pueden dar alteraciones digamos, desde un punto de índole del ritmo cardíaco.
depende de lo que contemos en cuanto a recursos, es prácticamente difuso el uso del electrocardiógrafo en nuestra atención del paciente, y todos tenemos cerca a la mano de este dispositivo que nos aporta información importante. Debemos valorar prolongación o no del QT y tomar en cuenta esta parte. Cuando tenemos un paciente que tiene una focalización neurológica, y me refiero en este apartado a la presentación de aquel paciente que viene con un estado de conciencia alterado, debemos empezar a pensar a proteger la vía aérea. Debemos considerar que este paciente potencialmente intoxicado, si fue abordado en una escena con un estado de alteración del estado de conciencia, en el cual está inconsciente, en el cual no tenemos testigos directos que nos aporten qué fue lo que sucedió, no solamente centrarnos en el tóxico, sino centrarnos también en el hecho de que ese paciente, a raíz de ese tóxico, se pudo haber desplomado y tener un traumatismo craneoencefálico, por ejemplo, tener una lesión sobreagregada, por ejemplo, un hematoma subdural, una hemorragia intraparenquimatosa cerebral. La utilidad de esta ponencia en este sentido es decirles que sí, el tóxico es importante, pero contemplemos la diversidad de elementos que acompañan a lo que involucra la intoxicación como tal. Es importante en la parte neurológica centrarnos en el tema del tamaño y de la reactividad pupilar. Si, por ejemplo, el paciente presenta una midriasis o si, por ejemplo, el paciente presenta una miosis. ¿Por qué? ¿Por qué les estoy hablando mucho de la clínica y por qué mucho de la exposición va centrado en esto? Porque tenemos que tener claro que esta intoxicación del paciente no siempre va a mostrarnos en sí el tóxico inicial con el que el paciente se expuso. Y en una forma más didáctica podríamos agruparlo en 6 clases de lo que se ha denominado comúnmente como toxisíndromes. ¿Qué son los toxisíndromes? Una serie de signos y síntomas que están secundarios a la exposición de un grupo determinado de sustancias, y que estas, a través del ejercicio de acción farmacológica en el organismo, van a dar el cuadro clínico al que nos estemos enfrentando. Muchos de los toxisíndromes presentan características que hacen que se solapen entre sí. Por eso, reitero, la anamnesis y lo que podemos recabar aparte de esta, si el paramédico nos puede decir, mire, encontré a este paciente inconsciente en la escena, encontré el blister, que lo que me decía era que estaba tomando un antidepresivo tricíclico, yo los traje, los rescaté, podemos ver que se tomó 4 blisters completos, cada uno de 10 pastillas, eso nos ayuda. Mire, es que este paciente lo estamos trayendo de Mangarrica, que es una empresa hermana de nosotros, por ejemplo, aquí en el área de Liberia, y este paciente estaba fumigando con pesticidas, estaba trabajando con organofosforados. Eso siempre nos va a orientar en el manejo de la posible intoxicación de este paciente. Y importante recordar que tienen la capacidad, muchos de ellos, de activar distintos receptores en el cuerpo de la persona, y eso siempre va a ser un cuadro clínico que va a tener universalidad de síntomas. Esto lo pongo a manera de ilustración, no pretendo abrumarlos. Si alguno luego quiere, me puedo pasar, digamos, esta información, pero lo reitero, los toxisíndromes se pueden didácticamente abarcar en la parte de intoxicación con anticolinérgicos, con colinérgicos, con opiáceos o narcóticos, sedativos hipnóticos, simpático-miméticos y serotoninérgicos. Cada uno tiene cambios en los parámetros vitales, cada uno tiene una presentación clínica, y hay agentes causales comunes que podemos pensar en cada uno de estos toxisíndromes que estamos poniendo aquí. Por eso la clínica que nos da nuestro paciente desde el examen físico va a ser primordial. ¿Qué podemos hacer o qué nos da nuestro paciente una vez que hemos hecho este análisis de los toxisíndromes? Podemos derivarlo en un paciente que esté agitado. Si está agitado, es importante descartar otras causas que haya de fondo, neurológicas, metabólicas, por ejemplo, que venga también el paciente con una sospecha de una descompensación cetósica, que el paciente venga con una descompensación de un cuadro borderline, por ejemplo, y si ya estamos corroborando y confirmando que por diagnóstico diferencial lo que más se nos asemeja es un toxisíndrome, dividámoslo en simpático mimético, serotoninérgico y anticolinérgico. Si el paciente, por el contrario, viene deprimido y de igual forma descartamos causas neurológicas, metabólicas, por ejemplo, una alteración tiroidea, una alteración psiquiátrica, y confirmamos que puede ser un paciente con un síndrome tóxico, aquí lo podemos derivar también como colinérgico o muscarínico, narcótico o hipnótico sedante.
Esto lo puse a manera de ilustración. La clínica, recordar que el diámetro pupilar normal, según la literatura que usted consulte, puede ser de 2 a 4 milímetros. Menos de esto nos puede dar una miosis, más de esto nos puede dar una midriasis. Y las presentaciones clínicas que es importante reconocer. En la exploración física, pues aquí no voy a hacerles mucho spam. Básicamente, depresión neurológica, pensar en sedantes, plaguicidas, anticonvulsivantes, opioides, si está con agitación, anticolinérgicos, adrenérgicos o serotoninérgicos. Convulsiones, es frecuente en los organoclorados, en los plaguicidas y simpático-miméticos. Cuando se asocia a trémor o temblores, litio, cafeína, teofilina, ciertos anticonvulsivantes, rigidez muscular, neurolépticos y fasciculación en sustancias colinérgicas. Esto es importante tenerlo presente al abordaje. En la parte de la exploración física, hablando generalmente, entonces iniciar por la inspección del paciente, ver coloración de la piel, si el paciente está diaforético, si tiene aumento de la temperatura corporal, si tiene una coloración rojo cerezo, se puede pensar en intoxicación por algunos otros componentes. Si usted ve presencia de ampollas cutáneas o úlceras, sudoración excesiva, cialorrea o mucha resequedad en las mucosas. Esto podría darnos mucha información. En la exploración física, continuando desde el punto de vista de la parte de la auscultación, retomar la parte, ¿cómo está ese pulso? ¿Lo sentimos disrítmico, lo sentimos taquicárdico, lo sentimos por el contrario bradicárdico a la auscultación? En la parte de la exploración abdominal, más que todo nos centramos aquí a excluir causas de abdomen agudo que nos hagan pensar en un diagnóstico diferencial. Y en la exploración de extremidades siempre es importante, yo lo pongo esto muy presente acá, porque los que estamos en áreas alejadas estamos expuestos a esto. Busquemos picaduras, busquemos estigmas de mordedura, sea arácnido, sea un reptil, una serpiente, en el paciente que venga inconsciente y que tenga estas características al abordar. En la evaluación complementaria, diagnóstica general, cuando el paciente llega a urgencias, es vital realizar una glicemia con micrométodo, hay que realizar gases arteriales, electrocardiograma de 12 derivaciones, determinación cualitativa rápida de tóxicos en orina, hemograma completo, bioquímica general, que incluye electrolitos, pruebas de función hepática, pruebas de coagulación, función renal, a ver, radiografía de tórax o TAC de abdomen. En el tratamiento general, este va a variar mucho, depende del estado del paciente y del posible tóxico que ingirió, pero siempre está basado en 3 pilares fundamentales, que es el apoyo a las funciones vitales, disminuir la absorción del tóxico y eliminar el tóxico que fue absorbido. Okay. En cuanto a estos tópicos en particular, las medidas de apoyo a las funciones vitales, como lo hemos ahondado aquí en la presentación, están encaminadas a normalizar las alteraciones cardiovasculares que esté presentando este paciente. Si el paciente, por ejemplo, está hipotenso, pensemos en qué medida correctiva podemos hacer para solucionar esta hipotensión. Si el paciente está bradicárdico, pensemos, por ejemplo, qué tipo de agentes o tóxicos pueden generar bradicardia en el paciente en el contexto epidemiológico en el que nos encontremos. Si tiene una alteración neurológica, pensemos en proteger la vía aérea. Pensemos en ir complementando con pruebas de gabinete y laboratorio, cómo andará nuestra función renal, cómo está nuestra función hepática, cómo está nuestro equilibrio hidroelectrolítico, son cosas que tenemos que abordar desde la parte de medidas de apoyo y función vital. Desde el índole cardiovascular, reitero, tratamiento de la hipotensión y del shock, y tratamiento de las alteraciones del ritmo cardíaco deben ser las perlas a las que nos tenemos que enfocar. Desde el punto de vista del soporte respiratorio, mantener la permeabilidad de la vía aérea por el medio que consideremos sea efectivo de acuerdo al paciente que estamos abordando. Oxigenoterapia, si existe hipoxemia. Intubación endotraqueal y ventilación mecánica, si existe apnea. Si tenemos, por ejemplo, parámetros vitales
con frecuencias mayores a 35 respiraciones por minuto. O bien, el caso contrario, una apnea, respiraciones inferiores a los 10 por minuto. Glasgow de menos de 9. Debemos, muy importante, considerar el uso de un antibiótico en esta primera hora de oro, recordemos, para abordar de un paciente que tenga un posible foco infeccioso, por ejemplo respiratorio, ante un caso de broncoaspiración. En la parte de índole renal, tenemos que hidratar al paciente, tenemos que considerar medidas anti-shock para mantener esa diuresis, que es uno de los parámetros vitales importantes en este tema, y en otros casos, según el tipo de tóxico en el que estemos considerando, se pueden aplicar medidas de diuresis forzada o de depuración extrarrenal si es necesario. ¿Sí? Las medidas para disminuir la absorción del tóxico. Este es todo un tema que es interesante y que vamos a tratar de resumir, pero va a depender mucho de la entrada o de la vía de entrada del producto tóxico al que el paciente potencialmente esté expuesto. Ejemplo, si tenemos una vía de ingreso parenteral, aquí pues realmente es un poco difícil tener un abordaje para disminuir la absorción porque esto va a entrar directamente al torrente sanguíneo. Ejemplo, el paciente que por error no leyó, ejemplo, una enfermera, una indicación médica en forma correcta y le pasó un frasco completo de dimenhidrato. Por ejemplo, estoy diciendo un ejemplo. Entonces, no leyó bien la indicación y lo que se quería aplicar eran 12 cc y se aplicó un frasco completo. Si la vía respiratoria fue la que pudo haber generado la intoxicación en el paciente, pues recordemos aplicar el oxígeno en función del grado de hipoxemia que esté teniendo el paciente y del tóxico potencial. Según vaya a ser el caso, si nos está respondiendo con una nasocánula bien, si nos está teniendo que utilizar un Venturi o un reservorio, vamos a ir midiendo y evaluando constantemente al paciente. La vía conjuntival normalmente está ligada a exposición ocupacional, pues aquí lo que se aplica comúnmente es la irrigación de las mucosas por periodos de 15 a 30 minutos en forma abundante, y la vía cutánea, que también normalmente termina siendo ocupacional, es mediante la eliminación de la ropa que está contaminada, irrigar el área afectada y la piel en general. ¿Okay? En lo que es la vía digestiva, la literatura estipula medidas para aplicar en el paciente. Sin embargo, en la práctica clínica, el uso de estas medidas para la evolución no evidencia muchas veces un beneficio o importancia para la clínica del paciente, pero sin embargo lo vamos a mencionar. Vaciado gástrico es una medida de soporte que se ha utilizado, puede inducirse la provocación del vómito, aspiración o lavado orogástrico. Dependiendo del tóxico y la literatura, estas son controversiales, como lo dije anteriormente. En lo que era la inducción del vómito, se recomienda en ingestas de menos de 30 minutos y según la literatura, en tóxicos que no son absorbibles por carbón activado. Este método está contraindicado en ingesta de cáusticos, derivado de hidrocarburos, ingesta de depresores tempranos del estado de conciencia o pérdida de reflejos tempranos de protección, estados de shock, convulsiones, como por ejemplo el cianuro, en pacientes con embarazo y pacientes menores de 6 meses. En cuanto a la vía digestiva, continúa la aspiración del lavado orogástrico. Es una técnica que está en desuso y no está recomendada en la actualidad. Se ha empleado ante la presencia del coma, crisis convulsivas o shock. Lo ideal es realizarlo antes de las 2 horas desde que transcurre la ingesta. ¿Por qué? Porque ese es el tiempo en el que dura el estómago para el vaciamiento gástrico. Todo en fármacos como salicilatos, antidepresivos y cítricos, neurolépticos, opiáceos y anticolinérgicos. Importante. El estado de conciencia debe protegerse la vía aérea. Se dice que orogástrico porque el diámetro de la sonda debe ser más amplio que la que se usa para nasogástricos. La técnica del lavado orogástrico es de la siguiente manera. Hay que colocar el paciente en decúbito lateral izquierdo, en posición tren de Lembu, con las rodillas flexionadas. Y usualmente todas las personas lo hacen al paciente normal, acostados. En teoría y según literatura, debe ser de esa manera. Debe emplearse con una sonda gruesa. Los orificios distales y laterales tienen que ser amplios para facilitar la aspiración.
El uso de la sonda nasogástrica debe evitarse. No permite la evacuación de comprimidos enteros, generando un lavado incompleto. Esto en periodos de 30 minutos, ¿verdad? Que todavía los ácidos gástricos no han empezado a disolver lo que son las pastillas. Antes del lavado, debe de aspirarse el contenido gástrico y se deben introducir 300 ml de agua en cada lavado, repitiéndose tantas veces sea necesario hasta tener líquido claro. En cuanto al carbón activado, este es otro tema que también es muy controversial. Igual en la literatura lo siguen mencionando. Para efectos didácticos vamos a hablarlo de él, pero se supone que está descontinuado. No es cualquier carbón, es un carbón especial que se debe calentar en presencia de un gas. Al ellos calentarlo, este mismo hace que tenga una porosidad interna y permite la absorción de las toxinas en el estómago. ¿Por qué? Porque el estómago no puede absorber el carbón. Entonces, al darlo nosotros disuelto en agua, se va por el tracto digestivo, se va a excretar en las heces y las toxinas se van a adherir al mismo por la porosidad que tiene. Ok, quiero aprovechar aquí para hacer un pequeño impasse y explicar un poco de la controversialidad de estas medidas. Como indicó la licenciada Chavarría, el tema con el carbón activado, el tema con el tema del lavado orogástrico, es algo que ustedes van a encontrar difundido en la literatura que ustedes consulten. Y en el tema de lo controversial nos referimos en la forma en que muchas veces la técnica se da. Y desde un punto de vista fisiológico, conocemos desde la formación académica los tiempos del vaciamiento gástrico, conocemos muchas veces la forma en la que la gente consulta al servicio de emergencias, y a pesar de que somos un país pequeñito donde muchas veces hay accesibilidad a centros de salud, todos sabemos que el ingreso promedio de un paciente que consume una sustancia tóxica, voluntario o involuntariamente, normalmente se toma más de 30 minutos a una hora. Aquí muchas veces, dependiendo de la velocidad de absorción del tóxico que esté expuesto el paciente, de características o factores del riesgo del mismo que vamos a tocar en adelante, va a ser que muchas veces, para cuando ya nosotros empecemos a abordarlo en el SEM, muchas veces este tóxico ya se absorbió, ya pasó a la parte sistémica, y es por eso que estas medidas en su actualidad son controversiales. ¿Por qué aplicar un lavado orogástrico que muchas veces se emplea en la forma inadecuada? Ya lo dijo la licenciada Chavarría, no se hace con una sonda nasogástrica, y todos lo hemos visto en el servicio de emergencias. Muchas veces este es el instrumento que se utiliza, es incorrecto. No se veía mucho en la imagen, pero la sonda de Faucher difiere bastante a la sonda nasogástrica, especialmente de la porción distal, donde tiene fenestraciones amplias, que es lo que permite la absorción de comprimidos enteros que no se hayan disuelto por casualidad, si el paciente nos llegó en algún tiempo de acción que podemos ejercer alguna utilidad. ¿Por qué se recomienda en forma de asterisco el tema del carbón activado? Bueno, pues porque a largo plazo tiene sus riesgos, es importante conocerlo. Puede generar obstrucción intestinal. Parte de normalmente va a continuar el tránsito gastrointestinal y puede generar la oclusión. Puede producir muchas veces durante la elaboración del procedimiento, y dependiendo muchas veces del estado de conciencia del paciente y la colaboración, que no es nada agradable aplicar una sonda de estas, generar broncoaspiración y por ende inducir también a neumonitis, por ejemplo. Entonces, lo vemos en la literatura, pero tengamos cuidado, sepamos cómo emplear las técnicas, y si consideramos que se puede utilizar alguna y generar algún beneficio en el paciente, no dejemos de lado las potenciales implicaciones que tiene su uso. Si vamos a utilizar el carbón activado, se va a emplear siempre a una dosis de 1 gramo por kilogramo de peso, en una dilución del 20 al 25%. Es decir, esto en español cristiano, 4 ml por cada gramo de carbón de solución salina o de lactato de Ringer. No se debe utilizar agua destilada. Lo pongo meramente por información para el que lo pueda necesitar. En sustancias tóxicas con presencia de circulación enterohepática, llámese carbamazepinas, fenobarbital, colchicina, digoxina, etcétera,
Se pueden dar indicaciones adicionales de 0.5 gramos por kilogramo de peso, ya sea por la vía oral o la sonda nasogástrica, en los periodos siguientes de 24 horas. No se utiliza el carbón activado en la ingesta de litio, etanol, hierro o cáusticos. Si hay vómitos, bueno, pues la literatura dice que se puede utilizar metoclopramida. También tengamos cuidado con los síndromes extrapiramidales, ¿verdad? Eso hay que considerarlo. Y se pueden utilizar otros antieméticos, como lo es el ondansetron, para generar que el paciente pues no nos vomite y, por ejemplo, nos someta al riesgo de broncoaspiración. Evidentemente, las complicaciones son náuseas, vómitos, como ya lo dije, hilo paralítico, obstrucción intestinal y neumonitis. Se ha indicado la administración de carbón activado usualmente para mejorar la absorción. Antes se genera una aspiración del paciente con la sonda correcta, luego se hace una irrigación con carbón activado y luego se hacen las irrigaciones subsecuentes de 10 a 14 veces, como lo explicó la licenciada Chavarría. Al momento de completarse el lavado orogástrico debe darse una retirada de la sonda pinzándola previamente o en ese momento con una aspiración simultánea para que haya una disminución del riesgo de broncoaspiración. Hay otros absorbentes que también se han descrito en la literatura que no está muy clara su eficacia, como lo son la tierra de Fuller para la intoxicación por paraquat, por ejemplo, o la colestiramina en el tema de digitálicos y antidepresivos tricíclicos. El uso de catárticos, finalmente, como una medida de absorción, está en desuso. La idea de la aplicación de este tipo de elementos era generar un efecto osmótico. Esto iba a generar que hubiera un aumento de la peristalsis intestinal y por ende se eliminara por evacuaciones el tóxico. Se administraba 30 gramos vía oral, se diluía en 300 ml de agua y se repetía cada 4 horas hasta un máximo de 3 dosis. No se usa en estado de shock o ingesta de cáusticos por una reacción de redox, que es importante considerar, por ejemplo, en el paraquat. Las medidas de eliminación forzada, lo voy a tocar muy por encima. Alcalinización de la orina. Aquí estamos jugando básicamente con el tema de iones, pH y química. Se da una infusión de bicarbonato de sodio como método de acidificación urinaria para la eliminación de los ácidos débiles. Antes de realizar este procedimiento se recomienda realizar un estado gasométrico del paciente, ¿okay? Tener claro la proporción hidroelectrolítica, la glucosa y la frecuencia respiratoria. Estamos jugando con el pH del cuerpo, nunca dejemos de pasar esto por alto. Bicarbonato de sodio de 1 a 2 mil equivalentes por kilogramo de peso, solución de dextrosa al 5%, 1000 cc más 100 mil equivalentes y se pasan 100 cc por hora. Debe corroborarse el pH urinario y que se mantenga entre 7.5 y 8. Debe mantenerse un gasto urinario que esté entre los 3 a 6 mililitros por kilogramo por hora. Siempre monitorizar el pH sérico urinario y estar en constante seguimiento de este paciente. ¿Okay? Considerar el potasio en estos casos es importante también. La eliminación extracorpórea. La hipotensión puede impedir el uso de la eliminación extracorpórea, que ya estaríamos hablando de lo que es como la hemodinámica. Esta es ideal para eliminar tóxicos que tengan baja unión a las proteínas y un tamaño molecular y peso pequeño, y si son hidrosolubles. Si fuese lo contrario, sería más efectiva la hemoperfusión. Se debe de considerar lo siguiente. En pacientes con daño renal o hepático no se va a poder depurar adecuadamente la sustancia tóxica pese al procedimiento que se le realice. Tomar en cuenta siempre los antecedentes patológicos personales que impliquen un aumento del riesgo si no se realiza una eliminación rápidamente, como lo es el EPOC, una falla cardíaca, una edad avanzada, entre otros. Entre los criterios para ingreso a la UCI está la inestabilidad hemodinámica, que ya todos sabemos, que dentro de ellos está la hipotensión, el dolor torácico, alteración del estado de conciencia, ICC, signos de shock o hipoperfusión, que entre esos puede estar la cianosis peribucal, el llenado capilar mayor a 3 segundos, un puntaje en Glasgow menor a 8 puntos, que para eso lo que hacemos ya todos sabemos también, es valorar lo que son los parámetros de apertura ocular, respuesta verbal y motriz. Pacientes con convulsiones, con arritmias, pacientes que ya tienen necesidad de hemodiálisis o hemoperfusión, porque ya son pacientes con insuficiencias renales crónicas o un edema pulmonar.
Entre las generalidades del acetaminofén están de que es un derivado de la fenacetina, tiene un efecto analgésico y antipirético. Actualmente se encuentra en múltiples presentaciones. La más utilizada en las intoxicaciones es la de tabletas de 500 miligramos, que es la que tenemos ahora en el mercado. Es la intoxicación más frecuente debido a la condición de venta libre y que es de muy fácil acceso. Su absorción es intestinal. Ella se va a metabolizar en lo que es el hígado, por eso es que hay un daño hepático en dosis tóxicas. Y se va a excretar por la orina. Ok. Esta diapositiva es importante. Si bien es cierto, y ya entrando en materia con el tema del paracetamol, vamos a tener que contemplar variables como la dosis potencial a la que se expuso el paciente y el tiempo de evolución desde la ingesta del mismo hasta nuestra atención. Hay otras cosas circundando que debemos tener en mente, y es qué factores pueden acrecentar el riesgo de que este paciente potencialmente intoxicado por paracetamol evolucione más rápido. Un paciente que, por ejemplo, tiene condiciones que llevan a la disminución de la reserva hepática de glutatión, como la desnutrición o que haya sometido al paciente previo a la ingesta de esto un ayuno prolongado o el consumo de etanol, va a generar siempre mayor riesgo de que la velocidad de toxicidad del paracetamol, en este caso, se dé más pronto. ¿Ok? Voy a ahondar un poquito en cómo es entonces la farmacodinamia en particular. Ya lo dijo la licenciada Chavarría, el acetaminofeno, su metabolismo está mediado por dos tipos de conjugación. La principal es a nivel renal, esta constituye usualmente un 80%, y finalmente, pues para no aburrirlos con la parte química, lo que se sintetiza aquí es un metabolito activo del glucuronio, y se da por excreción renal. Esta no suele ser hepatotóxica. El problema es con el otro tipo de conjugación que corresponde a un 20%, que está mediada a través del citocromo P450 a nivel del hepatocito, que va a generar la producción o mediante la conjugación de esto del NAPQI. No me hagan decirles la fórmula química del NAPQI, porque eso sería como recordarle a los apricistas cómo ganó la liga ayer, ¿verdad? Pero básicamente lo que aquí sucede con el NAPQI es que este metabolito es hepatotóxico, genera lesión del centro lobulillar hepático, y entonces tenemos elevación de transaminasas y todo el desastre metabólico que esto produce. Se sintetiza finalmente en un ácido mercaptúrico y pues genera todo el componente de hepatotoxicidad. Las concentraciones plasmáticas normalmente del paracetamol se adquieren entre los 30 a 60 minutos de la ingesta. La vida media de este suele ser de 2 horas, inclusive puede prolongarse hasta 4 horas en los pacientes que ya tenían de previo un daño hepático. Se da mediado por una unión a proteínas en un 30 a 50% de los casos, y como reitero, la dosis tóxica siempre va a depender de la edad, de los factores previos de riesgo como la desnutrición o el alcoholismo, si había VIH centrado principalmente en las lesiones hepáticas que se puede tener, hay que considerarlo. Los rangos de referencia en el uso del acetaminofén es básico. La dosis recomendada en adultos se va a calcular a 40 miligramos por kilogramo por día, y en niños de 10 a 15 miligramos por kilogramo por día. Ahora, la dosis máxima diaria no debe de superar los 4 gramos en los adultos y los gramos en niños. Una dosis tóxica en adultos ya equivale a 7,5 gramos, que eso sería por encima de las 15 tabletas de 500 miligramos. Una dosis letal ya sería superior a los 20 gramos de acetaminofén. En los niños, una dosis tóxica es de 200 miligramos por kilogramo. Dentro de las fases clínicas de la intoxicación aguda por acetaminofén, tienen 4, y esta está establecida por horas. Entonces es normal que cuando tienen menos de 24 horas, e incluso a las 24 horas, hay muchos pacientes que llegan totalmente asintomáticos. Cuando tienen menos de 24 horas, en algunos casos presentan malestar general, únicamente náuseas o ya con vómitos.
anorexia, palidez, sudoración, pero no hay alteración en las pruebas de laboratorio. Dentro de las 24 y 48 horas, es un paciente que también, ¿verdad?, podría ser asintomático, pero ya inicia con signos de hepatotoxicidad, como lo que es la hepatomegalia. El dolor abdominal está más localizado en hipocondrio derecho. Hay un aumento en las transaminasas hepáticas por encima de los 300, un aumento en las bilirrubinas, alteración de los tiempos de coagulación y hay oliguria. Por eso es muy importante todo lo que veamos en el paciente. En la fase 3, esta comprende de las 72 horas a las 96 horas posterior a la ingesta. Vamos a ver signos de hepatotoxicidad reversibles, como encefalopatía, coma, insuficiencia renal, coagulopatías, acidosis metabólica o una hipoglucemia. De 4 días a 2 semanas, esta ya sería la etapa 4, hay resolución de la disfunción hepática. La parte diagnóstica va a estar centrada en el uso, obviamente, de herramientas, el cuadro clínico, los estudios de laboratorios, como lo son las pruebas de función hepática, AST, ALT, donde vamos a tener elevación de las transaminasas, usualmente por arriba de los 300, y con la implementación de una herramienta que es el normograma del RUMAC-Matthew, que nos es de mucha utilidad en las primeras 24 horas. Básicamente es esta tablita que les estamos evidenciando por allí, y que lo que nos van a definir es la probabilidad en la línea del tiempo de tener una lesión hepática según la dosis de ingesta de acetaminofén. Es indispensable en este caso, idealmente, conocer los niveles de acetaminofén plasmáticos y un tiempo transcurrido desde la ingesta. Y yo lo voy a tocar al final de la ponencia, pero por ejemplo, a mí me gustaría saber si alguno de los compañeros que ahorita está conectado tiene idea si en su centro, digamos, tiene uso o facilidad de acceso a lo que es medir niveles de paracetamol. Les hago la pregunta abierta, no sé, por ejemplo, a mi buen amigo, al doctor Roberto López Mata, ahí en Lindora, si sabe, si puede medir concentraciones plasmáticas de paracetamol o no, y de cuánto es el tiempo de que se puede dar. No sé si está Beto por ahí, me pareció que estaba conectado. O los que están en las sedes, digamos, periféricas, por ejemplo, no sé, Matías, o los compañeros de Andas, si por ejemplo saben cuál es el centro de salud más cercano en el cual pueden realizar mediciones de paracetamol. Yo les voy a hablar entonces de mi experiencia. Aquí en el área de Liberia, nosotros en el laboratorio clínico, per se, de nuestro, no podemos medir niveles de paracetamol. Y la forma, si quisiéramos hacerlo, sería pues por medio de nuestro sistema de encomiendas interno, y normalmente según el día esto puede tener una evolución de 24 horas. Entonces, por ejemplo, este tipo de paciente acá nos genera una limitante en este sentido, poder utilizar esta herramienta, ¿okay? Que sí es indispensable para su manejo. Entonces, ¿qué nos deja de moraleja esto? Conocer nuestros recursos, conocer qué herramientas tenemos a mano y qué gente nos puede apoyar en este caso, ¿ok? Básicamente... Perdón, doctor Sobrado, solo para responderte que le habías preguntado al doctor López, contestó por el chat, dice que en Lindora sí tenemos niveles de acetaminofén y que en este año se ha utilizado con dos pacientes que han llegado a Lindora. Están todas, Betico, sí, correcto. Para hablar de nuestro medio y hacer la charla un poco más didáctica, solamente en el laboratorio de Lindora. En el laboratorio de la sede central no se puede medir, y en las sedes periféricas va a variar según los tiempos de respuesta propios del laboratorio, los que ustedes tengan a mano. Y en medicina de empresa, por ejemplo, los colegas que están cerca de nosotros de sede Liberia, pues también esto es importante porque tendríamos, por ejemplo, que considerar referir mejor directamente al paciente, si los medios económicos lo permiten, y hacer un traslado directo a Lindora, en vez de derivarlo a Liberia y que Liberia pues, se dilate la atención. Eso es importante conocerlo. Hay pacientes con historia de que han ingerido el tóxico más allá de las 16 horas, pero lo ideal es, tan pronto sepamos el tiempo de evolución, ojalá dentro de esas 16 horas, utilizarlo sin demora. Medir las concentraciones plasmáticas de paracetamol. Considerar los diagnósticos diferenciales. Intoxicación por paraquat, que en esta zona es mucho más frecuente que en el casco central.
Intoxicaciones por hierro no suelen ser tan frecuentes, pero están descritas: fósforo blanco, tetracloruro de carbono, o patologías no tóxicas que tengan un foco hepático, como puede ser, por ejemplo, que el paciente nos venga con una hepatitis viral y por ende una encefalopatía de esa índole, o un síndrome RG, porque por ejemplo aquí, como nos está pasando en todo a nivel nacional, pero específicamente aquí en la zona norte, el paciente gringo que se viene para acá, que les encantan los salicilatos, que empezó con fiebre, porque anduvo de vacaciones por acá, le dio un cuadro de dengue y se le ocurrió tomarse la aspirina. Hacen elevación de transaminasas, hacen cuadros de encefalopatía y son diagnósticos diferenciales que considerar. El tratamiento está descrito en la literatura. Tenemos que favorecer el metabolismo del glutatión. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la N-acetilcisteína, y eso genera la absorción del NAPQI y facilita su degradación y permite funcionar como antídoto. Cursa como nefroprotector. Es importante decir que no requiere un reajuste de pacientes con dosis de falla renal. No atraviesa la barrera placentaria, es sumamente efectivo en las primeras 8 horas post-intoxicación, pero se puede utilizar en cualquier momento. Hay presentaciones de 200, 400, 600 y 1200 miligramos en los sobres para diluir o en las tabletas, y en ampollas que van en presentación de 300 miligramos por cada 3 ml. En cuanto a las vías de administración y dosis de este antídoto, ¿verdad?, que es el fumosil, vamos a dividirlo en vía oral y vía intravenosa. En la vía oral se calcula a 140 miligramos por kilogramo en una primera dosis, seguida por dosis de mantenimiento de 70 miligramos por kilogramo, cada 4 horas hasta completar 17 dosis. Se pueden utilizar antieméticos y sonda nasogástrica si el paciente no tolera la vía oral. Ahora, por vía intravenosa, se diluye en solución de dextrosa al 5% según la literatura. Se da una dosis inicial calculada de 150 miligramos por kilogramo en 150 ml de solución glucosada para 4 horas de infusión. Luego se hace una segunda infusión continua, pero esta vez va a ser de 50 miligramos por kilogramo intravenoso, diluida en 500 ml de solución glucosada por 4 horas más. Finalmente, se da una infusión continua, pero esta vez calculada a 100 miligramos por kilogramo intravenoso en 1 litro de solución glucosada al 5% para las siguientes 16 horas. Es muy importante siempre evaluar el estado del paciente y realizar el control de las transaminasas hepáticas si persisten alteraciones, hay que repetir. Ahora, hay pacientes como todo, ¿verdad?, que podrían realizar alguna reacción adversa al tratamiento, que ocurra y que presente rash, una dificultad respiratoria. Lo que vamos a hacer es suspender la administración del mismo, se van a administrar antihistamínicos de acuerdo a la indicación médica, y posterior a esto vamos a continuar las infusiones, pero esta vez más lento. Esto va a variar mucho según el estado clínico del paciente. No sé si recuerdan el caso ya a esta altura, ¿verdad? Pero bueno, al realizar la entrevista más detallada de ese paciente que llegó al servicio de emergencias, este paciente también nos indica que sintió que ya no podía seguir. Solamente le encontró las pastillas de acetaminofén y por puro impulso aproximadamente ingirió 25 tabletas en total. Esto traducido en gramos está por encima de los 12,5 gramos. ¿Cuál debe ser el manejo en este paciente? Bueno, pues evidentemente vamos a limitar la ingesta de la vía oral para aplicar un seguimiento con monitorización estricta de los signos y parámetros vitales ya explicados. Vamos a iniciar la administración de líquidos endovenosos para generar un aumento de la diuresis, más o menos a 40 ml por kilogramo en el día, sea de solución fisiológica, debe ajustarse idealmente a la dosis del paciente. Por ejemplo, en este caso en particular, lo que quisiéramos es aplicar 3.2 litros en un goteo de más o menos 120 a 130 ml por hora. Debemos considerar el uso de metoclopramida según establece la literatura, o bien el granicetrón o cualquier antiemético con el que dispongamos. A mí en lo particular, la metoclopramida, y por el síndrome extrapiramidal le tendría cuidado, ¿ok? Obviamente debemos considerar esto principalmente porque no debe ser nada agradable tomarse las dosis de antídoto de N-acetilcisteína que vienen con el olor que tienen. Algunos pacientes ya con esto vienen con un reflejo nauseoso aumentado y pues hay que considerar la broncoaspiración.
N-acetilcisteína, una dosis de carga, en este caso muy puntual, de 140 miligramos por 80 kilos que pesaba, nos da aproximadamente 11,2 gramos. Le vamos a dar una administración si por ejemplo tenemos la presentación de 600 miligramos, más o menos de 18,6, redondeémoslo 19, tabletas o sobres efervescentes, seguidamente una dosis de mantenimiento en el contexto de este paciente, 80 kilos, a 70 miligramos, eso nos da 5,6 gramos. Según la presentación que tengamos, por ejemplo, si la tableta efervescente sería más o menos 9 sobres o tabletas cada 4 horas hasta que se completen 17 dosis. ¿Ok? Dentro de los cuidados de enfermería, ¿verdad? Desde que el paciente llega al servicio de salud, está lo que es, bueno, vía monitoreo oxígeno, todos lo sabemos. Se inicia siempre en el triage con un control de signos vitales, una glicemia por micrométodo, se canaliza vía periférica de alto calibre. Si usted tiene tiempo, póngale 2 de un solo. Mantener nada vía oral. Se administra oxígeno según razón necesaria. Se va a hacer un control de líquidos, de tratamiento intravenoso, control de ingesta discreta. Vamos a vigilar esa diuresis. Vigilar por vómitos y dolor, que ya el paciente ingresa con estos síntomas. Notificar todo lo que cambie en el paciente, la coloración de la orina, coloración de la piel, mucosas, todo lo que el paciente nos pueda decir, todo va a ser importante. En caso de que este paciente requiera un lavado gástrico, ¿verdad? Si la ingesta es menor a 1 hora, idealmente, la colocación de la sonda orgástica. Dentro de las perlas y conclusiones como tal de la charla está la historia clínica. Siempre es importante la historia clínica. Siempre bien hecha, rápido y con buena letra. Okay. ¿Qué significa esto? Volver a preguntar, sospechar. ¿Qué nos dice nuestro ambiente o qué potencialmente puede ser el trasfondo de este paciente? El abordaje sistémico, guiado en la presentación clínica de nuestro paciente, como lo son los toxic síndromes. Importante entonces agrupar en esta forma cuáles son los hallazgos en el examen clínico, cómo están las pupilas, están las mucosas secas, están las mucosas más bien con cialorrea, vemos lesiones o ampollas, es un paciente que viene con ropa de trabajo o es un paciente que viene con ropa particular. Esa es una exposición ocupacional y por ende pensar, por ejemplo, en nuestro medio, ¿qué tengo yo cercano? Industrias digamos, de fármacos o industrias de trabajo. Se me ocurre por el área, digamos, de acá, como reitero, Mangarrica, cerca del área de Quepos, de Mao, de Palmatica y de todos los pesticidas que ellos pueden usar, por ejemplo. Conocer el grado de resolución que usted tiene en su sede siempre va a ser muy importante, por eso se insta que conozcan los recursos locales de cada sede como tal. Yo ahí les dejo una pregunta abierta, porque sé que todos se están cansados, y les diría algo tan básico. ¿Qué significa conocer su recurso local? ¿Ustedes saben cuál es el número del Centro Nacional de Intoxicaciones? ¿Lo tienen a mano? Bueno, por aquello, 2223, 1023, es importante saber ese recurso para que nos puedan guiar, ¿ok? Para que nos den una pauta. Siempre, como dice un colega y mentor, un muerto se jala mejor entre varios. Cualquier ayuda que tengamos nos va a facilitar. Ustedes saben a nivel propio de nuestro medio y hablando ya de nuestro hospital, ¿qué incluye nuestro panel de tóxicos en orina? Anfetaminas, benzodiazepinas, morfina, barbitúricos, metadona, opiáceos, metanfetaminas, cocaína, marihuana. Y estos son pruebas cualitativas. No todas se pueden hacer una cuantificación objetiva. Entonces, sepan qué tienen de armas para poder tratar bien a su paciente. Conozca bien los medicamentos con los que usted trabaja a diario, algo tan básico como lo es el paracetamol. Conozca el cuadro clínico ante una situación de toxicidad en un paciente, el tratamiento ideal oportuno para este paciente, el tiempo de evolución y todo lo que conlleva a la evolución para la mejoría de los síntomas y evolución del paciente. Y más allá de la intoxicación, veamos el lado que sigue posterior a esta. ¿Qué redes de apoyo tiene este paciente? Es un paciente que vive en la calle y por ende sufrió una intoxicación por un tema
X es un paciente que ya tiene un historial o trasfondo psiquiátrico, cómo es el medio en el que este paciente se desenvuelve, el abordaje multidisciplinario que podamos dar, los tiempos de ingreso a UCI o observación según sea la exposición o tóxico al que haya sido expuesto. La bibliografía, bueno, pues utilizamos las intoxicaciones en práctica clínica, segunda edición, y el manual de medicina de urgencias y emergencias, guía diagnóstica, protocolos de actuación, en la cuarta edición. Les agradecemos este ratito, este espacio que han sacado. Si alguno tiene dudas o preguntas,